Bueno, en esta segunda parte me acompaña Paul Maquet, él es coordinador de incidencia de la red GE, o Red de Globalización con Equidad. ¿Cómo estás, Paul? Bien, buenas tardes, bienvenido a Economía en Directo. El tema es el siguiente, según la institución GE, Globalización con Equidad, los Estados Unidos están presionando de manera insistente para que diversos países de América Latina, en particular Perú y Chile, aprueben este acuerdo de asociación transpacífico. Paul nos va a explicar en qué consiste, cuáles son los riesgos que tiene, y también me imagino que tiene beneficios, pero como todo pues no es puro, tiene riesgos, cosas negativas y positivas. Tratemos de hacer un balance y qué en todo caso, qué debería meritar la opinión del Perú para que tengamos un documento que sea beneficioso en general. Paul, explícanos por favor, ¿qué es este acuerdo transpacífico? Sí, Mario, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, como todo acuerdo de comercio internacional, existen oportunidades que se abren en lo relacionado a acceso a mercados, pero también existen riesgos, amenazas, y justamente el objetivo de nuestra red es buscar una inserción del Perú en la globalización, pero con equidad, con equilibrio. Y por eso nos preocupa mucho este acuerdo, que efectivamente vamos primero a señalar que se trata de una especie de gran TLC, Tratado de Libre Comercio, entre 12 países de la cuenca del Pacífico, lo que se conoce como el Asia-Pacífico. Correcto. Está Estados Unidos y Canadá por el lado de América del Norte, por el lado de América Latina está México, Chile y Perú, y luego tenemos a los países de Oceanía, que son básicamente Australia y Nueva Zelanda, y por el lado de Asia están participando Malasia, Singapur, Vietnam, Japón, que es la principal economía de esta región, y Brunei, un país que es musulmán. Estos son los países que están participando en la negociación. ¿Qué supone este acuerdo? Se presenta como un acuerdo comercial que básicamente busca incrementar el intercambio de bienes y servicios entre las economías, pero en realidad incorpora muchos otros capítulos. Son 28 o 29 capítulos, de los cuales solamente una porción pequeña tiene que ver estrictamente con lo que tradicionalmente conocíamos como discusiones comerciales, aranceles, liberalización de partidas. Aquí estamos hablando también de propiedad intelectual, estamos hablando de el régimen de protección a las inversiones, estamos hablando de disciplinas para las empresas del Estado. Entenderás que este es un tema especialmente crítico, puntilloso para los países del Asia, en los cuales las empresas del Estado cumplen un rol muy importante, y es uno de los... Como China, por ejemplo. China justamente no participa en la negociación. Me entiendo por qué. Porque buena parte de la actividad empresarial china pertenece al Estado, a través de empresas, ¿no? Como ocurre en Vietnam también, y como ocurre de hecho en Singapur y en Malasia. Pero la no participación de China en términos geopolíticos es interesante, porque lo que Estados Unidos está haciendo es abrirse una correlación de fuerzas positiva en la región Asia-Pacífico sin China, para posteriormente decirle a China: mira, las reglas en APEC son estas. Correcto. ¿Te sumas o no te sumas? Entonces, de alguna manera, esto puede ser visto como el espacio de contención de China. Un juego geopolítico específico. Sí. Ahora, para el Perú, para los países digamos, nuestros vecinos, que, digamos, porque evidentemente los TLC están demostrando, por lo menos para el Perú, una serie de beneficios muy importantes por la generación de empleo e inversiones que hemos atraído. Pero en especial, ¿qué riesgos crees tú que comporta? Porque ya hemos hablado de que, digamos, liberalizar nuestra economía ha traído grandes beneficios, pero imagino, como dices tú, este tema de la equidad. ¿Cuál es la principal preocupación? La liberalización de la economía es un proceso en el que estamos en este momento metidos, ¿no? El TLC más antiguo, que es el de Estados Unidos, tiene 5 años y ha coincidido con la crisis internacional y tal. Entonces, realmente nosotros pensamos que todavía la data es incipiente como para hacer un balance de fondo de cuáles han sido las oportunidades que se han abierto y cuáles han sido las amenazas que estamos sufriendo. Digamos, todavía es un proceso reciente. En el caso del TPP, quisiera principalmente hacer un llamamiento al tema de la transparencia, que es una cosa que nosotros venimos señalando con insistencia. Nosotros podemos hacer un análisis de los riesgos que existen a nuestro juicio, pero estamos discutiendo todo
a partir de filtraciones de textos. Y esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Por qué tenemos que estar discutiendo en base a filtraciones? ¿Qué podríamos discutir si Wikileaks no hubiera dado a conocer 2 o 3 capítulos secretos de este acuerdo? ¿Por qué este acuerdo, que no solamente negocia partidas comerciales, sino negocia otras cosas que se van a convertir en leyes nacionales, en normas nacionales, tienen que estar siendo negociadas en secreto? Cuando en las Naciones Unidas o en la OMC todo es abierto, se negocian acuerdos, todo es abierto, tienes acceso a los textos. Aquí hay un acuerdo de confidencialidad. Y te pongo un ejemplo. Estados Unidos no solamente está negociando este acuerdo por el lado del Pacífico, sino también está negociando un acuerdo que se llama transatlántico, que es con la Unión Europea. En el caso de la Unión Europea ha decidido no firmar un acuerdo de confidencialidad con Estados Unidos y dar a conocer el texto en especial del capítulo de inversiones para un proceso de consultas públicas durante 3 meses, los próximos 3 meses a partir de marzo. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los europeos tienen más derecho a la información que los latinoamericanos? ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué puede haber detrás de esto? No, bueno, de acuerdo a los textos que han sido justamente liberados, sí tenemos un análisis, ¿no? Por ejemplo, uno de los riesgos más importantes que nosotros hemos venido analizando está en el capítulo de propiedad intelectual y lo que tiene que ver con acceso a medicamentos. Y aquí nos remitimos al análisis que hace Médicos Sin Fronteras, una organización de prestigio internacional que ha calificado este acuerdo, gracias a las filtraciones, como la mayor amenaza en la historia de los acuerdos comerciales para el acceso a medicamentos. ¿Por qué? Básicamente porque establece un régimen, le llamamos plus, un régimen mayor de protección a la propiedad intelectual, y superando en mucho lo que ya se ha concedido en los acuerdos ADPIC de la OMC de los años 90 y en los TLCs que efectivamente que el capítulo de propiedad intelectual fue un tema arduo, recuerdo cuando se aprobó el TLC con Estados Unidos. Efectivamente, tenemos por ejemplo nuevamente sobre la mesa un tema que ya hemos venido rechazando reiteradamente y que otra vez está aquí, lo que se llama las patentes de segundos usos, ¿no? Esto quiere decir, yo tengo un medicamento para el dolor de cabeza y años después se descubre que ese mismo medicamento también tiene un beneficio, digamos, para la circulación. Perfecto. Eso es el caso de la aspirina, ¿no es cierto? Sucedió una cosa así con la aspirina. Bueno, si aceptamos patentes de segundos usos, se le podría dar patente al uso, al nuevo uso descubierto para la aspirina, es decir, ya no al medicamento en sí mismo, sino al nuevo uso que se le ha descubierto. Esto pues retrasa la disminución del precio de los medicamentos. Básicamente ese es el tema de fondo. Perfecto. Te estoy poniendo un ejemplo, te podría poner muchos ejemplos más. Son distintas disposiciones que plantean mayores protecciones a la propiedad intelectual que van a beneficiar finalmente a la industria farmacéutica, y nosotros nos preguntamos dónde está el equilibrio, dónde están los pacientes, los derechos a la salud de los pacientes. Yo recuerdo muy bien, y creo que fue una de las cosas más positivas, porque digamos, soy un creyente en el libre comercio y en la liberación de la economía, tú lo sabes perfectamente, apoyé muchísimo por tanto el tema del TLC con Estados Unidos, pero una de las condiciones que yo creo que ahí sí te doy absolutamente la razón, no veo por qué esto no pueda entrar a un debate amplio, transparente, lo que está discutiendo. Entiendo que es Mincetur quien está negociando esto, imagino que Cancillería debe tener algún tipo de rol, pero quizás lo primero que deberíamos pedir es eso, un poquito de acceso a los debates, a las mesas, a la ronda de negociación, y esto en qué etapa se encuentra, porque digamos es la primera pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué falta? O sea, ¿cuáles son las etapas en la agenda que siguen para que esto tenga algún tipo de aprobación? Sí, este es el acuerdo comercial que se ha negociado en mayor secreto de todos los que nosotros llevamos registro. De hecho, en el mismo acuerdo con Estados Unidos existía, por ejemplo, este mecanismo que se llamaba la máquina ciega. La máquina ciega era una computadora que en la ronda que tú podías ir al Mincetur y ver la computadora. No podías insertar un USB, un CD, no podías llevarte la información, pero podías por lo menos leer el texto. Correcto. Y te hacías una idea de lo que estaba pasando. Bueno, la máquina ciega no se ha instalado en esta negociación, a pesar de que lo hemos solicitado reiteradamente. Ya van 3 años, más de 3 años de negociación, y no hay este tipo de mecanismos. El Mincetur estuvo realizando estas reuniones informativas abiertas con lo que le llaman stakeholders, que son las partes interesadas, tanto de la empresa como de la sociedad civil,
pero hace varios meses, por lo menos desde agosto, que no se convoca una reunión de este tipo, pese a que se han desarrollado en noviembre, diciembre, múltiples reuniones de negociación, tanto a nivel de los equipos técnicos como de los ministros. Entonces nosotros nos preguntamos por qué tanto secreto. Hace poco, bueno, según la información que tú me estás pasando acá, justamente ha estado en el Perú el representante de Comercio de los Estados Unidos, el señor Michael Froman, ha visitado tanto Chile como Perú, y justamente entiendo para tratar de acelerar el proceso de suscripción y de negociación. Pero claro, yo entiendo que Estados Unidos puede tener sus razones, pero creo que lo primero que deberíamos hacer es abrir esta discusión, para darnos cuenta de cuáles son los términos que están siendo negociados y en qué esto nos beneficia y qué limitantes tendríamos, ¿no? O sea, no entiendo por qué esa falta de transparencia. En todo caso, habría que trasladarle la pregunta a la titular de MICETUR, la señora Silva, ¿no? A la ministra. Hemos escrito un oficio hace unos 10 días y estamos a la espera de respuesta para que se cite nuevamente a las reuniones informativas de sociedad civil. Tú me preguntabas sobre las etapas y quisiera señalar simplemente que el día 17 se inicia una ronda en Singapur. No tenemos información oficial al respecto, pero sabemos que se realiza esta ronda de negociación. Por eso es que ha venido Froman, ha hecho una gira por los países latinoamericanos que necesitan ellos conseguir su apoyo, y entonces hay que prestarle mucha atención a lo que va a pasar en Singapur a partir del 17. Perfecto, Paul, gracias por informarnos, y en todo caso un llamado a la ministra Silva para, por favor, de repente viene acá y nos explica en qué estamos, cuáles son los términos de la negociación. Yo encantado de recibirla para que nos dé detalle de este proceso de negociación tan importante para el Perú, y por supuesto instar a que esto sea pues debatido con la mayor transparencia. Gracias, Paul, y esperamos que antes del 17 o después tengamos una idea un poco más precisa de dónde estamos en esta situación. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.